Vamos a ver la palabra el día de hoy en Génesis capítulo 1. Vamos a mirar Génesis capítulo 1. Vamos a mirar el primer libro de la Biblia. Es muy importante que tengan la Biblia en la mano, que estén cerca de su Biblia para que puedan leer al tiempo y no se confíen en lo que les estoy leyendo, sino que la prioridad es la palabra de Dios. En Génesis capítulo 1 vamos a ver el versículo 1 y 2. Pero antes de leer, ¿por qué Génesis capítulo 1? Al parecer es como enseña o muestra como la creación del mundo, ¿cierto? Cómo se creó el mundo y así. Pero espiritualmente Génesis capítulo 1 enseña la salvación, resume la salvación, ¿cierto? Entonces, el libro de Génesis, para poder entenderlo, y más encima este capítulo, es necesario ¿qué hizo Dios? ¿Qué hizo Dios? Tuvo que escribir toda la Biblia para explicar un solo capítulo. Entonces es muy importante, vamos a mirar Génesis capítulo 1, versículo 1, que dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada, vacía y en tinieblas, desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Entonces, nosotros, ¿qué somos? Nosotros somos tripartitos, ¿no? Es decir, tenemos alma, cuerpo y espíritu. Pero aquí, ¿qué dice? ¿Cuál es ese espíritu? El versículo 2 dice, y la tierra estaba desordenada, vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Entonces, ese espíritu, ¿nosotros qué somos? Espíritu. Cuando Dios creó al ser humano, creó al hombre, ¿cómo lo creó? Primero hizo del polvo de la tierra, ¿no? Lo formó. Pero ¿qué dice la palabra de Dios? Que sopló aliento de vida, sopló el espíritu de vida. En otras traducciones dice de esa manera. Entonces es importante, hermanos invitados, que, claro, uno pensaría humanamente que está hablando como el sol y la luna, la tierra, las plantas, de esta manera. Pero esto tiene un significado más espiritual. Entonces, el ser humano, ¿cómo está desde un principio? Desordenado, vacío, en tinieblas. Cuando Adán y Eva comieron del fruto de la ciencia del bien y del mal, ¿qué pasó? Vamos a mirar Génesis capítulo 2, versículo 8, si mal no me equivoco. Versículo 8, Génesis capítulo 2, versículo 8 dice, y Jehová Dios plantó un árbol en el Edén, al oriente, y puso allí al hombre que había formado. Versículo 9 dice, y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer, el árbol de vida en medio del huerto y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Entonces, viendo estos versículos de acá, aquí dice, ¿no? Está el árbol de la vida y especifica y lo dice, ¿dónde está? Digamos que aquí está el huerto, ¿no? ¿Cierto? Presten atención, digamos que aquí está el huerto. Pero según este versículo, digamos que este esfero es el árbol de la vida, ¿no? O bueno, vamos a ponerlo mejor. Digamos que este reloj de arena está en el huerto, ¿no? Todo esto es el huerto, pero ¿dónde dice que está? Versículo 9 dice, en la parte que dice, también el árbol de vida que está en medio del huerto. Entonces, según este árbol de vida que pusimos en este ejemplo, ¿no? Con este reloj de arena, ¿dónde está? En medio del huerto, ¿cierto? Pero ¿qué dice después? El árbol de la ciencia del bien y del mal. Pero no dice dónde está. Digamos que este esfero o esta lapicera es el árbol de la ciencia del bien y del mal, pero no especifica dónde exactamente. Está por ahí, digamos que lo dejo por acá. Pero este sigue en medio del huerto. Ahora, vamos a mirar Génesis, el mismo capítulo, pero el versículo 16 y al 17 de Génesis capítulo 2 dice, versículo 16, y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque del día que él comieres ciertamente morirás. Entonces, les hago una pregunta. ¿Adán y Eva comieron del fruto, sí o no? ¿Alguna pregunta? Y si no, pues le pregunto al hermano que me está acompañando. Entonces, espero que comenten.
Sí, la respuesta es sí. La mujer comió y le dio al hombre. Bueno, como venía diciendo, sí, Adán y Eva comieron del fruto de la ciencia del bien y del mal, ¿no? Si miramos el versículo 17, Dios les dice una pequeña advertencia, que si llegan a comer de ese fruto de la ciencia del bien y del mal, volviendo con este ejemplo, ¿qué dice? Ciertamente morirás. ¿La palabra de Dios qué es? ¿Es simplemente una ficción? ¿Simplemente un cuento? ¿O es una realidad? Es decir, la palabra de Dios, ¿qué es para nosotros? Según nuestro corazón, nuestro punto de vista. Si dice que es ciertamente morirás, ¿a qué se refería con que iban a morir? ¿A qué se refería? ¿Que iban a morir físicamente o qué? ¿O cómo así? ¿Cómo lo entenderían ustedes? Las personas que están escuchando, ¿cómo lo entenderían? ¿Qué me dice, hermano? Pues bueno, digamos que Adán y Eva pensarían que era físicamente, ¿sí? Pero ellos murieron espiritualmente, ¿sí? El Exactamente, Espíritu de Dios se separó de ellos. exactamente, sí. Ellos murieron espiritualmente. Entonces, ellos habiendo pecado, ahora, esto también se le hizo una pregunta a mi papá o se le preguntó, bueno, sobre este versículo a qué se refería. Y mi papá dijo, pues sería muertos en vida. Y uno dice, exactamente, son muertos en vida, son muertos delante de Dios. Entonces, es importante esto, ¿no? Ya ellos están muertos espiritualmente delante de Dios. Pero si miramos el versículo 2, vamos a ver Génesis capítulo 3. Génesis capítulo 3, versículo 2 dice, y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podremos comer, pero del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él ni lo tocaréis para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comieres de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Versículo 7 es muy importante, presten atención. Dice, entonces fueron abiertos los ojos de ambos, y conocieron que estaban desnudos, entonces cosieron hojas de higuera, y se hicieron delantales. Vamos a hacer un stop acá. Entonces, viendo esta palabra aquí, dice que hicieron delantales, cosieron hojas de higuera. ¿Qué representan las hojas de higuera? Lo que aparece en este versículo 7, ¿no? Cosieron hojas de higuera. ¿Qué significa? Que es su propia obra. Claro, ellos cometieron la maldad, ellos se separaron de Dios, ¿cierto? Pero cosieron hojas de higuera significa que ellos descubrieron sus defectos. Ellos descubrieron el defecto de la otra persona. En el último versículo del capítulo 2, es decir, el versículo 25 de Génesis capítulo 2 dice que ellos no se avergonzaban porque estaban desnudos, pero no se avergonzaban. Pero ahora mirando estos versículos dice que ahora sí se avergonzaba. Entonces, viendo esa palabra acá, aquí podemos ver, ¿no? Ellos cosieron hojas de higuera, representa la obra humana, la justicia humana. ¿Acaso nosotros podemos dar algo a Dios, no? ¿Podemos entregar algo a Dios de alguna manera? ¿Podrá recibir? No, de ninguna manera. Vamos a ver Génesis capítulo 6. Esto es antes del diluvio. Y podemos seguir viendo los versículos. Vamos a ver solamente un versículo de Génesis capítulo 6, que creo que los hermanos ya saben cuál es. Los hermanos ya saben. Pero este versículo lo vamos a mirar porque es antes del diluvio. Ya después del diluvio vamos a mirar. Dios cómo veía al ser humano. Dios cómo veía al ser humano. Eh, el ser humano, vamos a poner un ejemplo antes de leer este versículo. Habían un grupo de pesqueros o pescadores, como le digan, y estaban en un mar, ¿no? El mar es agua salada y un río es agua dulce, ¿no? Si mal no me equivoco. Entonces ellos estaban pues en un mar salado. Y ellos tenían su barco, ¿no? Su flota, mejor dicho. Tenían sus provisiones, tenían su comida, tenían todo lo necesario, la caña para pescar, ¿no? Y todo lo demás. Pero sucedió que llegó una tormenta
y ellos estaban como queriendo que esa tormenta no los causara ningún problema. Y ellos quisieron orar para que la tormenta no les cause dolor o que eh, no los ponga a sufrir, ¿no? Que esa tormenta no los dé problema. Entonces ellos orando, orando así, vamos a orar, vamos a orar. Y de repente la tormenta vino, ¿no? Porque ya estaba que se acercaba. Y sucedió que la tormenta se movía, caían muchos relámpagos por aquí y por allá, ta, pa, pa, pa. Y de repente cayó uno en el timón. Cayendo uno en el timón, rompió el timón, es decir, como para poder manejar, ¿no? Antes de que se rompiera ese timón, tenían todos que agarrar el manubrio, por así decirlo, el timón, para que el bote, para que el barco donde están no se pueda mover. Entonces de firme, no se deje llevar. Pero cuando se partió, cuando se rompió por un rayo, ahora el mar lo llevaba a donde quería y el viento lo llevaba a donde sea. Entonces así pasó durante 3 horas. Durante 3 horas se calmó todo. Se calmó todo, 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 todo. Y sucedió que estando así de esta manera, ellos pues, ¿qué tenían cómo sobrevivir? Ellos no sabían dónde estaban, en qué zona estaban del mar, del agua, dónde estaban, dónde podían pescar. ¿Y qué recurrieron a hacer? A sus provisiones, a la comida que tienen en su bodega, que tenían en su bodega. Comiendo así durante una semana, 8 días, 15 días. Al día 16 ya sentían hambre y empezaron a repartir a cada uno y ya de ahí no hay más comida. Ya el día 17, día 18, el día 20, ¿cómo se sentirían ellos? Con gran hambre, con gran sufrimiento porque no tienen con qué llenar su estómago. Ahora les hago una pregunta. ¿Ustedes algún momento han pasado por esta situación similar de que han tenido han tenido mucha, pero mucha hambre, pero el estómago, sus tripas, se siente como feo, como un dolor, se siente como un dolor? No sé si lo han sentido, pero si es así, algunas personas se darán cuenta, tener hambre es, pero complicado, es difícil, se siente feo. Entonces sucedieron que estos pesqueros o estos pescadores vieron desde lejos a un buque de la marina, ¿cierto? Que estaba por allá. Y ellos estaban al otro lado. Y ellos les hicieron señas. Aquí, oigan! ¡Oigan, aquí estamos! Entonces le quisieron gritar de esta manera. Y los que estaban al otro lado, en los buques de la marina, se reían. Así como que, ¡ah! Y ellos le decían, oigan, ustedes no se dan cuenta en dónde están. Cojan un pocillo, cojan una taza. Por ejemplo, yo aquí tengo la mía, ¿cierto? Cojan la taza o el pocillo y cojan del agua que tienen ahí cerca y tomen. ¿Cierto? Pero ellos, ¿qué pensaban? No, pues nosotros cómo vamos a tomar agua salada. O sea, si una persona tiene hambre y toma agua salada, pues lo va a aliviar, le va a ayudar de algo, de ninguna manera. Entonces, incluso podrían sufrir, podrían morir, ¿no? Van a morir igualmente si toman de agua salada, por esa necesidad de comer, de tomar algo que les refresque su estómago. Y uno de ellos, de estos pescadores o de estos pesqueros, dijo, no, yo no aguanto más. Bueno, aquí yo tengo yo cojo de esto y de una agarró el agua atrás y empezó a tomar. Gu, 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 gu. Y sus ojos se le abrieron así, ¡pa! Sus pupilas se le dilataron las pupilas y dijo, esto es agua dulce, esto es agua dulce, no es salada, es dulce. Y las personas que estaban ahí decían, oiga, pero este está como loco. O sea, se entiende porque ya ha pasado por hambre y no hemos comido. Pues de pronto está loquito, está zafado de un tornillo. Pero las personas que estaban ahí también sentían la misma necesidad. Los pescadores, ¿no? ¿Y qué hicieron? Uno a uno hacían lo mismo. Cogían su taza o su vaso y cogían con el agua, del agua que estaba ahí, que era dulce, y empezaron a tomar. Gu, gu, gu. Empezando a tomar, todos dijeron lo mismo. Llegaron a una conclusión. Esto es agua dulce. Entonces, ¿qué quiero llevar con esta historia? Suena como un poco como chistosa esta anécdota, ¿no?
Pero el ser humano desde hace rato pasó de agua salada a agua dulce. Pero ¿se dan cuenta? No. Cuando nosotros les preguntamos, cuando nosotros preguntamos a las personas, oiga, ¿usted se considera justo? ¿Se considera justa? ¿Hijo o hija de Dios? ¿De esta manera se considera justa? La persona dice, no, yo cómo voy a ser justo si yo mato, si yo robo, si yo miento, si yo adultero, si yo codicio. Entonces las personas piensan de esta manera. Pero se dan cuenta que en la Biblia aparece el secreto para la vida eterna. Entonces vamos a ver aquí, ahora sí, Génesis capítulo 6, versículo 5, para los que me están escuchando. Vamos a ver, según este versículo, cómo Dios mira a la humanidad. Dice, Génesis 6:5 dice, y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Así dice la palabra, ¿no? Que nuestros pensamientos, ¿qué son? Nuestros pensamientos, ¿qué son? Son de continuo solamente el mal. Entonces, esto es antes del diluvio. Y si seguimos leyendo esos versículos, hasta el versículo 7, expresa Dios, vamos a ver mejor. Versículo 6 dice, y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Y dijo Jehová, raeré sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia y hasta el reptil, y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Entonces, viendo este versículo de acá, estos versículos, claro, Dios qué veía, el bien, veía el bien, la bondad, no. ¿Qué dice este versículo? De continuo solamente el mal. El ser humano ¿qué es? Malo. Pero si vemos después del diluvio, en Génesis capítulo 8, no vayamos a perder el versículo que estábamos leyendo en Génesis capítulo 6. Vamos a ver Génesis capítulo 8, versículo 21. Ya, vamos a hacer un stop aquí, un pare. Esto es después del diluvio, ¿no? Ya después Noé salió de la barca y vio que había tierra y que ya había escampado, por así decirlo, que ya no había agua, no había diluvio. ¿Y que Dios qué conclusión sacó? Dios qué conclusión sacó. Vamos a mirar, dice, y percibió Jehová olor grato y dijo Jehová en su corazón, no volveré más a maldecir la tierra por causa del hombre, porque el intento del corazón del hombre es malo desde su juventud, ni volveré más a destruir todo ser viviente como he hecho. Entonces, viendo esta palabra de acá, ¿qué dice? Que el hombre, que el ser humano es malo desde su juventud. Entonces, eh, el ser humano ya siendo humano, ya sabemos cómo es el ser humano, básicamente. Bíblicamente, ya hemos visto cómo es el ser humano realmente. Como venía diciendo, ya como vemos como el ser humano ya es malo desde su juventud, que todos los pensamientos del corazón son de continuo solamente el mal. Ahora, si nosotros miramos el pueblo de Dios, ¿cierto? Israel, en Génesis capítulo, Éxodo capítulo 20 para atrás, el capítulo 19, el pueblo de Dios se comprometió con Dios de poder cumplir los mandamientos, cumplir la ley. Les voy a hacer un ejemplo para entender mejor. Si yo tengo una semilla de manzana y yo la planto y sé que esta semilla es de manzana y la planto, ¿cierto? ¿Y qué pasa? Va a empezar a crecer, a germinar, a crecer el tallo, el tronco, etcétera, etcétera. Pero cuando ya crece, ¿qué pasa? Digamos que este árbol dice, no, yo no soy árbol de manzana, yo no produzco manzana, yo produzco cualquier cosa menos manzana. Y uno dice, ah, bueno, ¿usted cree que usted puede producir cualquier fruto? Ah, bueno, le voy a poner mandamientos, le voy a poner ley. Primer mandamiento, produzca pera. Segundo mandamiento, produzca uva. Tercer mandamiento, produzca naranjas. Cuarto mandamiento, produzca pera. No sé si ya lo había dicho. Último mandamiento, no produzcas manzana. ¿Ustedes cómo creerían? Y les hago una pregunta para que comenten. ¿Ustedes cómo creerían que este árbol de manzana se esforzaría por cumplir estos mandamientos, esta ley?
Les hago la primera pregunta. ¿No se esforzaría? ¿No? ¿Seguro que no se esforzaría? Alguien dijo que no. ¿Seguros? Alguien ya dijo que sí, eso exactamente. Una persona dijo que no. En los comentarios, otra persona dijo que sí. ¿Qué me diría, hermano? ¿Qué me diría? ¿Qué diría? ¿Que sí se Bueno, digamos esforzaría o no? que el árbol sí intentaría. Exactamente. Eso, sí, exactamente. Entonces, el árbol sí va a intentar. El árbol sí va a intentar de esforzarse, ¿cierto? Entonces, esta persona, bueno, esta persona no, este árbol, por mucho que se esfuerce, ¿qué va a pasar? Va a producir manzanas. Se le ha dicho que produzca uva, pera, manzana no, que se produzca naranjas, pero por mucho que este árbol intente de producir lo que yo le he dicho que hiciera, no va a poder hacer, porque solo sale de esos frutos de manzana. Si yo sé que ese árbol es de manzana, da manzana inevitablemente. Así, si nosotros tenemos una semilla que se llama pecado, ¿qué fruto va a dar? Las maldades, ¿no? Matar, robar, adulterar, etcétera, etcétera, ¿no? Las maldades, codiciar también. Esos son los frutos, ¿no? Entonces, hay personas que son como esto, como este árbol, esta semilla de pecado, que algunos producen mucho fruto, mucho fruto, pero otros producen pocos frutos, pero siguen siendo del mismo árbol, de la misma semilla, la semilla de pecado, independientemente si sean mucho o pocos frutos. Entonces, cuando Moisés subió para ir por las tablas de los 10 mandamientos de la ley, y Dios le dio la ley, cuando bajó, el pueblo de Dios se esparció, se desenfrenó. Reunieron todos los tesoros, todas las cosas, y fundieron ese oro, calentaron ese oro fundido, hicieron un becerro. Haciendo este becerro de oro, cuando Moisés bajó por las tablas y las tenía así al lado, ¿qué vio Moisés? Él vio que el pueblo de Dios ya incumplió el primer mandamiento. Imagínense cómo sería el resto. Por ejemplo, no mentirás, no desearás la mujer del prójimo, no codiciarás, etcétera, etcétera. ¿Cómo sería eso? Ya, ya ellos ya han incumplido. ¿Y por qué rompió las tablas? Sabemos que Moisés cuando vio esta manera rompió las tablas, pero ¿por qué? Porque si ellos ya pecaron, si ya hicieron esa maldad, imagínense si Dios se da cuenta de esto, pues van a morir, ¿no? Van a morir. Entonces tuvo que partir las tablas. Entonces es porque ellos, ¿qué pasó? Se comprometieron a que todo lo que diga Dios, eso iban a hacer. Pero ellos se conocían a sí mismos, se dieron cuenta que eran esa semilla, ese árbol de pecado, de ninguna manera. Entonces, ¿la ley qué es? Al principio la ley era para justificarnos, para hacernos hijos de Dios, para poder ser santos, ¿no? Pero sabiendo que el ser humano, que el hombre es malo y que dentro de nuestro corazón sale todo lo contrario a lo que dice la ley, salen hurtos, codicia, maledicencia, soberbia, insensatez. Eso le dice Marcos capítulo 7, versículo, vamos a mirar, Marcos capítulo 7, ya lo tienen ahí, Marcos capítulo 7, versículo 20, dice, pero decía pero decía que lo que sale del hombre, eso contamina al hombre, porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, los homicidios, em, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Versículo 23 dice, todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. Entonces, claro, por mucho que nosotros queramos cumplir los mandamientos, la ley, no vamos a poder. Es importante reconocer nuestra maldad. Lo que dice la palabra de Dios, ¿qué es? ¿Está equivocado? ¿Se ha tergiversado? ¿Dice mentiras? No. La palabra de Dios es la verdad. En Romanos capítulo 3, versículo 4, que lo pueden buscar, dice que todo hombre es mentiroso y que sea Dios veraz. Es decir, ¿quién es el verdadero? Dios verdaderamente, ¿no? Entonces,
Nuestra confianza debe estar puesta en la palabra de Dios. Entonces, ya conociendo de esta manera, vamos a mirar para qué fue dada la ley. Vamos a mirar Romanos capítulo 3. Vamos a mirar Romanos capítulo 3, versículo 9. Entonces, antes de leer este versículo, aquí aparece sobre las personas que se creen buenas literalmente, ¿no? Literalmente no son buenas, ¿no? Pero se creen así, entre comillas, se creen buenas, se creen mejores que los demás. En la época de nuestro Señor Jesucristo había de esta manera, los doctores de la ley, los ministros, ¿sí? Los escribas y los fariseos se creían más que nuestro Señor Jesucristo porque sabían la palabra de Dios más que sus propios discípulos. Entonces ellos eran los más estudiados, los más estudiados. Y a Jesús le decía, oiga, ¿usted por qué hace de esta manera? Si en la escritura dice así, así, así. Pero ellos conocían el corazón de Dios. Hago la pregunta, ¿conocían la voluntad de Dios? No, de ninguna manera. Ellos no tenían la palabra de Dios clara en su corazón. Esto lo hemos explicado en videos anteriores. Alguien dijo que no, gracias. Dijeron que no. Entonces, si nosotros no nos conociéramos a nosotros mismos, ¿será que somos mejores? Romanos capítulo 3, versículo 9 dice, ¿qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? Aquí hace una pregunta, ¿no? Y continúa diciendo, en ninguna manera, pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. Entonces dice de esta manera, ¿no? Que todos están bajo pecado. Absolutamente todos. ¿Hace alguna excepción? No, si dice todos es porque son todos. Incluso el hermano que está acá, yo, la persona que está escuchando o la persona a quien le enviaste este video y que está escuchando, también, todos, no hay excepción, todos están bajo pecado. Una pregunta para las personas que están en el en vivo, en los comentarios. Para ustedes, ¿qué es pecado? ¿Qué es pecado? ¿O qué idea tienen? Hago la primera pregunta para las personas que están atentos en los comentarios. Nosotros, ¿cómo pensaríamos de pecado humanamente, no? Humanamente en el sentido humano. La pregunta sería mejor de esta manera. Humanamente, ¿qué es pecado? Nuestra lógica, nuestro pensamiento, ¿qué dice que es pecado? Esa es mejor la pregunta mejor establecida. Así está mejor la pregunta. Bueno, nosotros pensaríamos que pecado sería sería robar, matar, ¿cierto? Adulterar. Nosotros pensaríamos que eso es pecado, ¿no? Pero eso solamente son los frutos que salen de un árbol de qué. Si el árbol es de pecado, sus frutos, ¿cuáles son? Matar, robar, etcétera, ¿no? Entonces, si nosotros nos creyéramos buenos, ¿acaso somos mejores nosotros los que tratamos de cumplir la ley? Si el pueblo de Dios se comprometió a cumplir los mandamientos y estaban tratando de cumplir la ley, ellos son el pueblo escogido por Dios, ¿no? Pero ¿qué dice este versículo? ¿Qué pues somos nosotros mejores que ellos? De ninguna manera. De ninguna manera. Todos son iguales. Todos han sido cortados por la misma tijera. Todos la misma tijera por la misma tela. ¿Cuál es? La maldad, el pecado. Vamos a mirar Romanos capítulo 5, versículo 12. Romanos 5, 12, ¿qué dice? Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Entonces, le pregunto a las personas que están escuchando esto, ¿tú te convertiste en pecador o en pecadora porque tú hiciste algo? ¿O te convertiste en pecador porque recibiste de algo? Porque fue heredado, que fue de generación en generación. ¿Cómo te convertiste en pecador o en pecadora? ¿Cómo? Por Adán, exactamente, alguien ya dijo rápidamente, por Adán, por la herencia de Adán, exactamente, por Adán, por la herencia de Adán, exactamente lo que dijeron, exactamente. Pero las personas que piensan, no, yo soy pecador porque todos los días peco, porque peco con mi pensamiento, yo peco con mis acciones, yo peco con todo lo que yo hago, todo mi ser es pecado, exactamente, eso está bien,
No hay ningún problema, no hay ningún problema, no se asuste. Está bien, está bien. Entonces, vamos a volver al capítulo 3, versículo 9, pero vamos a mirar el versículo 10. Ya sabemos que todos nosotros no somos mejores que nadie por cumplir la ley, por portarse bien, por hacer muchas cosas, porque estamos bajo pecado. Pero ¿qué dice el versículo 10? Para las personas que están procurando esforzarse cumpliendo mandamientos, ¿qué dice? Versículo 10 dice, como está escrito, no hay justo ni aun uno. Versículo 11 dice, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Entonces el versículo 12 dice, todos se desviaron a una se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. ¿Qué dice? Que todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. Entonces, mirando el capítulo 3, no, el capítulo 5 de Romanos, el versículo 13, vamos a mirar, dice, Romanos 5:13 dice, pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley, no se inculpa de pecado. ¿Qué dice acá? Que antes de la ley ya había pecado. Es decir, en la antigüedad las personas cometían muchas maldades, robaban, mataban, codiciaban, adulteraban, pero podían hacerlo libremente, sin ningún problema. Les acusaba algo mentalmente, como una especie de remordimiento. Ay, yo por qué hice esto, yo por qué hice tal cosa. ¿Será que ellos hicieron de esa manera? No, las personas cometían sus maldades de cualquier manera. No tenían nada, no tenían ley. Pero ¿qué dice este versículo? Pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley, no se inculpa de pecado. La ley nos justificaba anteriormente, pero ¿por qué ahora ya no? Vamos a mirar el capítulo 3, Romanos capítulo 3, versículo 19 y 20, que dice, pero sabemos que todo lo que la ley dice lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Así dice, ¿no? Versículo 20 dice, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Vamos a parar acá. Entonces, si yo tengo un espejo, digamos que mi mano derecha es el espejo, ustedes, ¿quién se está viendo acá en este reflejo? En este espejo, ¿quién se está viendo? Pues la persona, ¿no? Te estás viendo tú, ¿cierto? Y si yo lo pongo para acá, pues me estoy viendo yo. Este espejo nos muestra, no matarás, no hurtarás, no dirás mentiras, no codiciarás, etcétera, etcétera, etcétera. Pero ¿qué nos muestra? Que usted es malo. Nos muestra nuestra condición. Entonces, ¿Jesús a qué vino? Nuestro Señor Jesucristo a qué vino? A morir por nuestros pecados. Las personas lo conocen, pero ¿han creído? No. Dicen, no, pero ¿cómo así? Si yo soy pecador porque todos los días peco, ¿yo cómo voy a ser justo? ¿Cómo voy a dejar de ser pecador? Sí, Jesús murió por mis pecados, pero yo ¿cómo voy a ser justo? ¿Cómo voy a ser limpio de pecado? ¿Cómo? Pero esa persona no cree, no confía en la palabra de Dios, no cree. Cree en sí mismo, en lo que le parece, en su razonamiento cree. Entonces vamos a mirar Romanos capítulo 3, versículo 23. Romanos capítulo 3, versículo 23. Versículo 23 dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Dice de esta manera, ¿no? Entonces vamos a poner un ejemplo con, bueno, aquí tengo algo. Este es mi estuche de las gafas, ¿no? Donde pongo mis gafas. Digamos que esto de acá es el pecado, ¿no? Entonces, dice que por cuanto todos pecaron, ¿qué dice? Están destituidos de la gloria de Dios, están separados de Dios. Entonces, separados de Dios, ¿qué era lo que lo impedía? ¿Qué era lo que los separaba? Si en Génesis, en el primer libro de la Biblia, con Adán y Eva, nosotros, ¿cómo estábamos? Estábamos juntos, ¿cierto? Pero por el pecado, y lo que estábamos explicando, ¿qué ha hecho? Ha hecho una división, una separación. No se pueden unir de esta manera. Entonces, si Jesús vino a morir por nuestros pecados, ¿cuál fue su misión, no?
Algunos pensarían por otras corrientes filosóficas que eso no es así, que Él no vino por hacer eso. Eso es falso. Él no vino a morir por nuestros pecados. Pero ¿qué están haciendo? Rechazando la obra de Cristo. Vamos a mirar Mateo capítulo 1, versículo 21. Dice, y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Viendo esta palabra de acá, dice que Jesús es el Hijo de Dios, ¿no? Bueno, que Jesús vino a morir por nuestros pecados. Antiguamente en el tabernáculo, cuando se hacían los sacrificios, cada persona tenía que ofrecer su propio animalito, su propio cordero o macho cabrío también, para poder pasar el pecado. Entonces, ¿qué hacían ellos en la antigüedad? Cada persona que hacía, entraba en el tabernáculo, ofrecía su sacrificio, su ofrenda, ¿no? Su animalito, y hacía una imposición de manos. De esta manera, ¿qué hacía? Pasaba el pecado, y esto es bíblico, ¿no? Esto es bíblico. Pasaba el pecado de la persona al animalito. Tenía que poner imposición de manos sobre su cabeza del animalito, sí, de la oveja, del macho cabrío, del becerro. Y pasaba el pecado a esa ofrenda. Ahora, ¿qué tenía que hacer? Tenía que degollar, tenía que desollar, tenía que partir por partes, así de esta manera. Entonces, de haciendo de esta manera, ahora tenía que morir, así hecho polvo, hecho cenizas. Y con la sangre se tenía que rociar en los 4 cuernos del altar. Qué coincidencia que es el número 4, ¿no? Evangelio Mateo, Marcos, Lucas, Juan. Qué coincidencia. Pero bueno, rociando de esta manera la sangre en los 4 cuernos del altar, ¿qué pasaba con este sacrificio? Ya la persona que ofreció esta ofrenda quedaba limpio de pecado. Pero ¿qué pasaba cuando salía de ese sitio y miraba a una mujer para codiciarla, o mentía, o robaba? ¿Qué pasaba? Otra vez se convertía en pecador o en pecadora. Otra vez se convertía. Entonces, para poder hacerlo más eficaz, más útil, Dios permitió que sea una sola vez al año. Entonces ya no era una persona, sino era un sumo sacerdote. Un sumo sacerdote levita, de la tribu de Leví. Entonces, es importante, ¿no? Entonces, ¿qué hacía? ¿Qué hacía? Traía el sacrificio, la ofrenda, y el sacerdote, el sumo sacerdote, era representante de todo el pueblo. Entonces, él hacía imposición de manos, pasaba el pecado suyo, pero no solamente ese, sino de todo el pueblo. De esta misma manera, ¿qué pasaba cuando una persona volvía a pecar, volvía a codiciar, volvía a mentir, volvía a matar? Otra vez se convertía en pecador, ¿no? Pero claro, esto es una sola vez al año, ofreciendo este sacrificio. Ahora, si esa persona cometió un pecado, una maldad, cometió pecado, cometió maldad, ¿qué tiene que hacer? Ofrecer otro sacrificio. Pero, como es una vez al año, tiene que esperar todo un año para volver a traer otro sacrificio. Entonces, de esta manera, pero ¿qué pasaría si esa persona que pecó, que hizo esa maldad, muriera en esa condición? Pues eh, se volvería a la condición de ir al infierno, ¿no? Al castigo eterno. Entonces, ¿en qué consiste el nuevo pacto? Jesús a qué vino, y lo vimos en Mateo capítulo 1, versículo 21. Y darás a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. El que vino a salvarnos del pecado. Vamos a ver el versículo 23, porque creo que ya se me pasó el tiempo. Ya se me pasó el tiempo. Dice, versículo 23 de Mateo capítulo 1, dice, He aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emanuel, que traducido es Dios con nosotros, ¿cierto? Es Emanuel, Dios con nosotros. Ahora les hago una pregunta. ¿Jesucristo murió por nuestros pecados? ¿Lo hizo, sí o no lo hizo? Efectivamente lo hizo. Si miramos Mateo capítulo 11, versículo 11, se habla de Juan el Bautista, que no se ha levantado otro mayor que él. Mateo capítulo 11, versículo 11 dice, De cierto os digo que entre los que nacen de mujer no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista, pero el más pequeño en el reino de los cielos mayor es que él. Entonces, aquí dice, el más pequeño en el reino de los cielos. ¿Quién es el más pequeño en el reino de los cielos?
nuestro Señor Jesucristo, porque Él descendió del cielo. Claro, bíblicamente que nuestro Señor Jesucristo es mayor que Juan el Bautista. Pero ¿qué dice esta palabra? Que el más pequeño es el más pequeño. Humanamente en este mundo, desde el primer hombre, Adán y Eva, hasta el último hombre, Juan el Bautista es más mayor que ellos. Entonces, Juan el Bautista representa a ese sumo sacerdote. Él bautizaba, ¿no? ¿Y él qué hacía? Imposición de manos cuando bautizaba a las personas. Hoy en día los católicos o las personas de otras iglesias, los católicos ¿qué hacen? Sumergen al bebé, le echan un poco de agua en la cabeza y ya quedaron bautizados. Otras personas sumergen en agua y lo sacan. Pero antiguamente, o los israelitas, ¿qué hacen? Hacen imposición de manos y lo sumergen y lo vuelven a sacar del agua. Entonces, de esta misma manera, Juan el Bautista hizo así, ¿no? Vamos a mirar el capítulo 3 de Mateo, el versículo 13, ¿no? Mateo 3:13 dice: Entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado por él. Mas Juan se le oponía diciendo: Yo necesito ser bautizado por ti, ¿y tú vienes a mí? Pero Jesús le respondió: Deja ahora, porque sí conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó. Entonces, claro, es imposición de manos. Pero la Biblia que dice que sin derramamiento de sangre no se hace remisión de pecados. Entonces, claro, uno pensaría, bueno, si Jesús fue bautizado y Juan el Bautista bautizaba a las personas, ¿no tendría que haber derramamiento de sangre? Por eso Jesús vino a morir, por nuestros pecados. Cuando Juan el Bautista le impuso las manos, ¿qué pasó? Siendo el mayor, que entre los que nacen de mujer no se ha levantado otro mayor que él, entonces él es el sumo sacerdote, nos representa a todos nosotros. Pasó todos nuestros pecados a Jesús. Pasó todos nuestros pecados a Jesús. Y ahora, teniendo el pecado que pasaba, él tenía que morir en una cruz. Entonces Jesús, estando con Dios, le oraba y le decía: Señor, Dios, si es posible, pasa de mí esta copa. Si han escuchado esa palabra, ¿no? Si es posible de mí, pasa esta copa. Él no quería sufrir, pero Dios que le dijo, Dios que le dio a entender: tú tienes que morir. Si tú mueres, la humanidad otra vez vuelve conmigo. Si tú mueres, por fin la humanidad puede ser limpia de pecado, puede ser Emanuel, es decir, Emanuel junto con Dios, ¿cierto? Vamos a mirar. Manuel, he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emanuel, que traducido es Dios con nosotros. Entonces Dios le dio a entender: tú tienes que morir en una cruz por el pecado de la humanidad. Tú tienes que cargar el pecado de todo el mundo, desde el primer hombre hasta el último hombre. Tienes que cargarlo. Así la humanidad volverá a ser Dios con nosotros. Entonces Jesús murió. De esta misma manera, ahora Él presentó la obra perfecta para redimirnos. Claro, si Jesús hubiera muerto aquí en este mundo, pues los pecados serían perdonados el pasado. Pero si vemos Hebreos capítulo 9, vamos a mirar. Hebreos capítulo 9. Hebreos capítulo 9, versículo 11. Antes de leer esta palabra, si mal no me equivoco, Moisés vio el tabernáculo. Aquí en este mundo se hizo un tabernáculo con base a lo que, si mal no me equivoco, hermano, si será Moisés, ¿no? Que vio el tabernáculo celestial y Dios le mandó que hiciera una copia exacta en este mundo. Pero claro, eso no era perfectamente, ¿no? Entonces, Hebreos capítulo 9, versículo 11 dice: Pero Cristo, estando ya presente, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación. ¿A qué se refiere esta palabra? Al tabernáculo que está en el cielo, lo que es celestial, lo que es eterno. En el mundo de Dios, en el mundo eterno, no hay principio, no hay fin, no hay nada. Ya se hizo todo. Todo es eterno. No hay tiempo. Solamente las cosas ya fueron hechas. Versículo 12 dice: Y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre,
entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Entonces, Jesucristo, ¿qué es? Nuestro sumo sacerdote. Se presentó con su propia sangre y obtuvo eterna redención. Entonces, si nosotros ya somos redimidos, vamos a mirar Romanos capítulo 3, versículo 23. Dice, espero que lo tengan ahí, dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Pero el versículo 24 que dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. ¿Qué significa algo gratuito? ¿Qué significa que somos justificados gratuitamente? Si yo les regalo algo, les compro algo, ¿ustedes qué deben decir? Gracias, ¿no? De esta misma manera, Dios ofreció a su Hijo como sacrificio por nuestros pecados. ¿Y qué es? Un regalo. ¿Acaso Dios nos está cobrando? O si yo les vendo algo o les compro algo de comer, ¿yo les estoy cobrando? No, es un regalo que debe hacer, recibirlo con alegría, con gozo, recibirlo. Entonces, mirando esta palabra de acá, les hago una pregunta. ¿Jesús murió por nuestros pecados, sí o no? Ahora otra pregunta. ¿Tú eres justo o eres pecador? ¿Eres justa o eres pecadora? ¿Cuál sería la pregunta? Bueno, ¿cuál es la pregunta? No, sino la respuesta. Si Jesús ya murió por nuestros pecados, ¿cómo te consideras tú? ¿Justo, justa, pecador, pecadora? Ah, bueno, ya alguien respondió. Justo. Ya respondieron, justo, exactamente. Justo. ¿Qué más dijeron? Justo y santo, exactamente. Otra persona dijo justo y santo. Nosotros ahora, gracias al sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, somos justos, somos santos, somos perfectos, somos santificados. Dios nos santificó. ¿Qué significa santo? ¿Que la persona no comete ningún error? ¿Que hace el bien? No. Santo significa que es apartado, apartado de Dios. Es decir, apartó Dios a un santo, a un justo, lo apartó de la mayoría del mundo, de las personas. Lo apartó para Él, para servirlo a Él. Lo compró a Él, compró a esta persona. ¿Con qué? Con la sangre de Jesucristo. Por cuestiones de tiempo vamos a mirar o vamos a parafrasear un versículo. Hebreos capítulo 10, versículo 10 dice que en esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo hecha una vez para siempre. ¿Cuándo se ofreció el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo? Una sola vez. El versículo 12 dice que Jesucristo se ofreció a sí mismo para quitar el pecado una sola vez y se sentó a la diestra del Padre. Hebreos capítulo 10, versículo 12, lo pueden mirar. El versículo 14 dice que con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. El versículo 17 que dice, añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Ahí podemos poner nuestro nombre, ¿no? Añade, Miguel Ángel, nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Si tú te llamas Juanito o Pepito o te llamarías Julieta o te llamarías Roberta, ¿qué debes poner? Tu nombre ahí, ¿no? Y Roberta, añade Roberta, nunca más me acordaré de tus pecados y transgresiones. O si te llamas Juanito, dice ese versículo, añade, Juanito, nunca más me acordaré de tus pecados y transgresiones. Ahora tú que has recibido la salvación, Dios ya no se acuerda de tu maldad, de tus transgresiones, de tu pecado. Entonces me complace haber compartido esta palabra. Espero que esto haya sido entendible y que esto lo vamos a compartir en otra próxima ocasión más profundamente. Ahorita no porque ya se me acabó el tiempo, pero bueno, vamos a orar para terminar. Vamos a orar para terminar. Gracias Padre por esta maravillosa palabra, porque nos has permitido conocer el secreto del Evangelio y la salvación, que nosotros dándonos cuenta de nuestra verdadera maldad, podemos darnos cuenta, yo necesito de un Salvador. Si estuviéramos con unas personas que saben nadar y con otra, o con una sola persona, digamos que estuviéramos con tres personas y uno de ellos no sabe nadar, pero estamos en un helicóptero y por pura maldad, por pura malicia, lo soltamos al mar. ¿Quién puede salvarse? El que sabe nadar.
Pero el que no, ¿qué puede hacer? Puede pedir ayuda. De esta misma manera, si nosotros conocemos nuestra maldad, que nosotros no podemos cumplir mandamientos, que no podemos agradar a Dios por nuestras propias obras, ¿qué podemos hacer? Pedir ayuda a Dios. Dios, por favor, ayúdenos. No para pedir ayuda a Dios, no para hacer lo bueno, para cumplir más mandamientos, para cumplir la ley, no. Ese tipo de ayuda no, sino poder hallar la gracia, poder hallar la misericordia de Dios, poder decirle a Dios que no puede, que se rinde. Y de esta manera Dios que envía a Jesucristo, Dios le envía la palabra, el Evangelio a esa persona que se da cuenta de esta condición en la que está. El que no simplemente va a seguir de largo, porque no todos pueden recibir, no todos pueden escuchar. Padre, gracias, te damos. Permite que las personas puedan darse cuenta de su maldad, puedan darse cuenta a través de ese espejo que es la ley, los mandamientos. Se den cuenta de cuán negra es su maldad y puedan reconocer a Jesucristo como su Salvador. No que se reconozcan a sí mismos como salvadores, sino a Jesucristo como verdadero Salvador, a Dios como el verdadero Salvador. Padre, haz todo lo que sea necesario para que puedan recibir esta palabra. Bendice a los hermanos, bendice a todos, bendice a los amigos, bendice a los invitados que estén escuchando esto. Bendice a todos y hemos orado en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Gracias, hermanos, amigos, invitados por haberme acompañado el día de hoy. Gracias, hermano, por estar aquí compartiendo. Me disculpará por demorarme tanto. Sí. No, hermano, digamos que es muy interesante, ¿no? De eso se trata de predicar el Evangelio. Es importante también agregar que el que permanezca en la fe, en esa obra que Dios hizo, dice la Escritura, que no peca. El que permanece en él no peca. ¿Por qué? Porque la simiente está en nosotros. Entonces, vi en los comentarios que decían que era necesario hablar también de lo que hablan en las congregaciones del arrebatamiento y de todas estas cosas, pero ¿qué es más importante? Es recibir la salvación, recibir el perdón de pecados, porque dice Sí, la Escritura que el Señor aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado. Entonces debemos recibir el perdón de pecado que es por la obra que Dios hizo, y así estaremos preparados para ser guardados en la manifestación de nuestro Señor Jesucristo, que será muy pronto realmente. Las Escrituras lo claro. dicen así, que el tiempo está cerca. Por eso es importante predicar el Evangelio, que es lo que estamos haciendo. El Evangelio es que nuestro Señor Jesucristo, dice la Escritura, que Él murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, que fue sepultado y que resucitó al tercer día. El que reciba eso pasa de ser pecador a ser justo. Lo dice Romanos 5.1, que somos justificados por la fe. Entonces realmente, hermano, pues eh, hay que predicar el Evangelio, tomarnos el tiempo que sea necesario para que las personas realmente escuchen y crean de corazón, ¿no? Porque es de corazón que debemos creer. Con el Entonces, corazón. hermano, pues agradecido Sí, con Dios por darnos esta oportunidad nuevamente. Esperemos que siempre sea así, para que las personas, si sea uno, con que escuche y crea, todo sea para la gloria de Dios. Entonces, pues hermano, exactamente. gracias. Exactamente. Aunque sea una sola persona que reciba, solamente uno. Con eso es más ganancia, gran gozo de poder rescatar un alma. Entonces, gracias a las personas por haber escuchado este live, este video. Y nos estaremos viendo el día de mañana, bueno, a la misma hora y estará compartiendo el hermano el día de mañana. Entonces nos veremos hasta la próxima ocasión, es decir, el día de mañana nos estaremos viendo. Entonces, chao.